Con estas confirmaciones sobrenaturales grabadas en su corazón, Gedeón se levantó al amanecer junto con toda la gente que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarod, estableciendo su base de operaciones en un lugar estratégico desde donde podían observar el movimiento del enemigo. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, más allá del collado de More, en el valle, y desde la distancia parecía un océano de tiendas negras que se extendía hasta el horizonte. Gedeón había logrado reunir 32,000 hombres para la batalla, un número impresionante que representaba una movilización masiva de las tribus del norte de Israel. Eran hombres que habían respondido al llamado con valor, que habían dejado sus hogares y sus familias para arriesgar sus vidas en una guerra que muchos consideraban imposible de ganar, que habían decidido que era mejor morir luchando por la libertad que seguir viviendo como esclavos. Pero cuando Gedeón contempló su ejército y sintió una satisfacción natural por haber logrado convocar tantos guerreros, Jehová le habló con palabras que lo dejaron completamente desconcertado. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Era una lógica divina que contradecía completamente la sabiduría militar humana, porque desde cualquier perspectiva natural, 32,000 hombres seguían siendo muy pocos para enfrentar al ejército madianita, que se estimaba en más de 130,000 guerreros experimentados. Pero Dios estaba revelando que su objetivo no era simplemente dar la victoria a Israel, sino dar una victoria que fuera tan claramente sobrenatural que nadie pudiera atribuirse el mérito. Dios quería que la liberación fuera tan obviamente divina que fortaleciera la fe de Israel por generaciones, que creara un testimonio tan poderoso que cuando los hijos preguntaran a sus padres cómo habían sido liberados, la única respuesta posible fue la mano de Dios. No había lugar para la arrogancia humana en el plan divino. No había espacio para que el orgullo contaminara la victoria. Por tanto, ahora haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, le ordenó Jehová a Gedeón. Era una invitación a que todos los que tuvieran miedo se retiraran voluntariamente, porque Dios prefiere un ejército pequeño y valiente que un ejército grande pero lleno de cobardes que pueden contagiar su miedo a los demás en el momento crítico de la batalla. Cuando Gedeón hizo la proclamación, 22,000 hombres se levantaron y se fueron inmediatamente. Más de 2/3 de su ejército desapareció en cuestión de minutos, dejándolo con apenas 10,000 guerreros para enfrentar a un enemigo que los superaba en número de 13-1. Era una reducción dramática que desde cualquier perspectiva humana convertía una misión difícil en una misión suicida. Pero Jehová le dijo, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, ese irá contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, ese no irá. Dios tenía un método específico para seleccionar a los guerreros que realmente necesitaba. Un criterio que no tenía nada que ver con fuerza física, experiencia militar o habilidades de combate. Gedeón llevó los 10,000 hombres al agua, y allí Jehová le mostró la prueba más extraña que se había usado jamás para seleccionar soldados: observar cómo bebían agua. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Era un test que parecía completamente irrelevante para las habilidades militares, pero que revelaba algo mucho más profundo sobre el carácter. 300 hombres lamieron las aguas llevándola con la mano a su boca, manteniéndose alerta, vigilando constantemente su entorno mientras bebían, mostrando una cautela natural que los mantenía listos para reaccionar ante cualquier amenaza. El resto se arrodilló para beber directamente del arroyo, perdiendo por completos momentos su capacidad de observar lo que ocurría a su alrededor.
Los 300 que pasaron la prueba no eran necesariamente los más fuertes o los más experimentados, sino los más vigilantes, los más cautelosos, los que incluso en un momento de necesidad básica como beber agua, mantenían su conciencia táctica, los que tenían instintos de supervivencia tan desarrollados que nunca bajaban completamente la guardia. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar, le dijo Jehová a Gedeón. Era una declaración que sonaba como locura pura desde cualquier perspectiva militar, porque 300 hombres contra más de 130,000 no era una batalla sino una masacre anunciada. Gedeón se quedó mirando a sus 300 guerreros seleccionados, hombres comunes sin armadura especial, sin armas superiores, sin entrenamiento élite, solo con la característica de ser vigilantes mientras bebían agua, y tuvo que luchar contra todos sus instintos naturales que le gritaban que esto era imposible, que estaba llevando a estos hombres valientes a una muerte segura. Pero Dios, conociendo la lucha interna que Gedeón estaba experimentando, le ofreció una confirmación adicional de que el plan divino realmente funcionaría. Si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Era una invitación a hacer reconocimiento nocturno del campamento enemigo, a infiltrarse en territorio madianita para obtener información que fortaleciera su fe y confirmara que Dios ya estaba trabajando en el corazón del enemigo. Gedeón aceptó la oferta, porque necesitaba desesperadamente algo que le diera la confianza para liderar a 300 hombres contra odds imposibles. Esa noche, Gedeón y su criado Fura descendieron sigilosamente hacia el campamento madianita, moviéndose como sombras entre las tiendas que se extendían por todo el valle. Era una operación de alto riesgo porque si los descubrían, serían ejecutados inmediatamente, pero era necesaria para que Gedeón obtuviera la confirmación final que necesitaba. Cuando llegaron a la extremidad del campamento, se ocultaron cerca de una tienda desde donde podían escuchar las conversaciones de los soldados enemigos, y allí presenciaron algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre la batalla que estaba por venir. Un hombre estaba contándole a su compañero un sueño que había tenido. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Era un sueño aparentemente simple sobre un pan que rodaba y derribaba una tienda, pero la interpretación que dio su compañero reveló que Dios ya había puesto terror en el corazón del ejército enemigo. Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El miedo a Gedeón se había extendido por todo el ejército madianita hasta el punto de que aparecía en los sueños de los soldados. Cuando Gedeón escuchó esta interpretación, se llenó de una confianza sobrenatural que transformó completamente su perspectiva sobre la misión. Se postró en tierra para adorar a Dios, reconociendo que la batalla ya estaba ganada en el reino espiritual antes de que comenzara en el reino físico. Regresó al campamento israelita con un valor que no había tenido antes. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Les gritó a sus 300 guerreros con una convicción que encendió el valor en cada corazón. Ya no hablaba como alguien que esperaba la victoria, sino como alguien que sabía con certeza absoluta que la victoria ya había sido decretada en los cielos. Dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno una trompeta en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Era el armamento más extraño que se había usado jamás en una batalla. No espadas, no lanzas, no arcos, sino instrumentos musicales, vasijas de barro y antorchas. Era una estrategia militar que desafiaba toda lógica humana, pero que estaba perfectamente diseñada para crear el pánico psicológico que Dios usaría para destruir al enemigo, les explicó el plan.
Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue a la extremidad del campamento, haréis vosotros como hago yo. Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Era un grito de guerra que combinaba la autoridad divina con el liderazgo humano, que reconocía que la victoria venía de Dios, pero que se manifestaba a través de instrumentos terrenales.